una de mis nietas me preguntaba, abuela, ¿vas a predicar lo mismo que antes? Porque yo ya lo escuché. No voy a predicar lo mismo, pero sí voy a predicar lo mismo, porque estamos viendo algo sobre el libro de Joel y hemos hablado sobre el primer capítulo y ahora vamos a hablar sobre el segundo capítulo. Pero Joel fue un profeta que 800 años antes de Cristo fue escogido para llevar por primera vez y a escribir por primera vez sobre el día del Señor. Entonces, el mensaje total de su libro es distintos enfoques y aspectos de hablar sobre el día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? Nosotros a veces decimos, hoy es domingo, es el día del Señor, lo tengo que dedicar para Él, tengo que ir a su casa. Pero el primero, Joel, que habló sobre el día del Señor, se refería al día que el Señor viniera a juzgar la tierra. Y Él nos detalla con distintas formas cómo va a ser ese día. Y luego Juan, Dios le reveló en la isla de Patmos en sus últimos años maravillas que aún Joel no había podido ver. Otros de los profetas como Jeremías y Zacarías dijeron en aquel día, refiriéndose a esto. Pero el único que por primera vez dijo el día del Señor fue Joel. Y como decía hoy, es un profeta que poco estudiamos y hablamos de él. Estaba leyendo algunos comentaristas y un comentarista decía, este es el profeta que nos muestra que Dios da al hombre segundas oportunidades. Pero yo creo que Dios nos da a cada uno de nosotros más de segundas oportunidades. Si hoy estás acá, seguramente el Señor te está dando una nueva oportunidad y quién sabe cuántas te dio antes para que puedas escuchar su palabra, reflexionar y prepararte para este día que está tan cerca. Nosotros estamos viviendo épocas difíciles, diferentes, que nos cuesta vivir porque el Señor está cumpliendo su palabra. Y se están cumpliendo la palabra que Dios dio de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos cerca del día del Señor. Y por eso tenemos que vivirlo como tal. Señor, en esta tarde queremos rogarte que nos des a cada uno una nueva oportunidad de tomar decisiones ante ti. Decisiones que sean fuertes, valederas. Danos de tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones para que podamos sentir el poder tuyo, tu restauración y la felicidad de obedecerte. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al capítulo 2 de Joel. Y allí, en el primer capítulo, Dios mostró al pueblo a través de una plaga devastadora de langostas cómo iba a ser, lo tremendo que iba a ser el día que Él venga a jugar a su pueblo, a la gente que no aceptó su palabra, al rebelde. Y esa plaga de langostas dijo que nunca había habido ni volvería a haber algo igual a eso. No quedó nada. Si ustedes leen el primer capítulo de Joel, nada quedó. Pero ahora es más real lo que el profeta nos muestra en el segundo capítulo, porque va a ser realmente eso lo que va a acontecer. Ya no va a ser una figura de langosta, va a ser el ejército poderoso de Dios soberano
que viene a establecer su voluntad, a destruir la maldad y a juzgar al rebelde y el desobediente y al que ha rechazado su sacrificio en la cruz. Vamos a comenzar leyendo los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Tóquenle trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes. Así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Saben que ahí está hablando de oscuridad y dice que avanza como un amanecer la oscuridad. Los judíos, ellos miden el día desde el atardecer, no como nosotros medimos la noche, el día. No, ellos, por ejemplo, el viernes a las 6 de la tarde comienzan ya a guardar el Sabbat, porque ellos miden así el día. Entonces, para hacerlo gráfico en ese momento al pueblo, Dios les está diciendo, viene la noche, estamos en el día, viene la noche, ya va a comenzar la noche, ya va a comenzar la oscuridad. Y más adelante vamos a ver más gráfico todavía esto. Y en el primer capítulo él dijo que esa plaga nunca había sido ni volvería a ser. Y acá está hablando de ese atalaya, está dando la oportunidad. Prepárense, porque viene un gran ejército, da la alarma, suena la trompeta, como hacían ellos antes, ¿no es cierto? Ahora tenemos las computadoras, entonces por computadora enseguida sabemos qué enemigo avanza. Y hasta dentro de nuestra casa, si tenemos un poquito de tecnología, podemos ver que nos está tocando el timbre de la puerta. Pero en esa época no había eso. Entonces una atalaya era el que avisaba. Y hoy los que damos la palabra del Señor somos las atalayas, que estamos avisando que el día del Señor está cerca. Y dice nuevamente, nunca hubo ni habrá en todas las generaciones un poder y un ejército como este divino que viene en el día del Señor. Vamos a seguir leyendo los versículos del 3 al 10. Antes de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue el país, se parece al jardín del Edén. Cuando ya ha pasado, queda un desolado desierto. Nada escapa a su poder. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles. Y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. Atacan como guerreros, escalan muros como soldados, sin romper la formación. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea sin romper filas. Se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Este es un ejército celestial que va a venir el Señor al mando. Y dice que nada, fíjense, da la comparación. La tierra antes de que llegue ese ejército es como el jardín del Edén. Pero ¿qué pasa cuando pasó el ejército?
todo fue destrozado. Nada quedó y nada se salva. ¿Por qué? Porque se meten en las casas por las ventanas, se meten por todos lados. Nadie puede escapar del Señor y de su ejército. Dios es un Dios amoroso y de misericordia. Es un Dios de oportunidades. Ninguno de nosotros podemos decir que tuvo una sola oportunidad para encontrarse con Él, para conocer lo que Él quiere de nosotros, para rogarle que Él transforme y restaure nuestra vida. Nadie puede decir que tuvo una sola oportunidad. Por ello yo no estaba de acuerdo con este comentarista cuando él decía el Dios de la segunda oportunidad. Es el Dios de las grandes oportunidades, de las muchas oportunidades, que nos habla y nos llama a través de su palabra, nos llama y nos habla a través de los acontecimientos que diario pasan a nuestro alrededor. Y hoy cuando daba el ejemplo de la moto que se cruza delante del auto, yo en la esquina de la Valle recién cuando venía para la iglesia estaba esperando el semáforo. Y cuando recién se puso el semáforo en rojo, puse mi guiño para doblar hacia la izquierda, venía desde el oeste. Y cuando yo estaba doblando casi al llegar a la bocacalle de la avenida, un ciclista, una moto se me pasó así. Y yo dije, gracias Señor por de lo que me ha salvado, porque si yo lo llevaba por delante, yo tenía la razón. Pero ustedes saben que llevar por delante una moto y hacerle un daño a una persona no hay razón que valga. Y yo ahí vi que Dios me hablaba. Te guardé, te libré de un problema, vas a llegar bien a la iglesia. En todas las cosas Dios nos habla, en todas las cosas Dios nos está dando oportunidad. Y si vos hoy estás acá, es porque Dios te está dando una nueva oportunidad para escuchar el propósito que tiene para tu vida. Dios es el gran Dios de las oportunidades. Es el gran Dios de los propósitos eternos. Es el gran Dios que tiene lo mejor para nosotros. Y Él quiere que nosotros lo recibamos. Ahora, tiene una condición. Y a veces no es tan fácil. 12 al 17, vamos a ver qué dice Él. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne. Congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entren al pórtico y al altar y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues tu propiedad al oprobio, para que las naciones no se burlen de ella. Porque habrán de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Fíjense que Él está diciendo, rásguese las vestiduras. Era una costumbre, y las tienen hoy también,
en romper sus vestiduras en señal de dolor y de duelo. Rasgarse la vestidura era sentir un gran dolor, una gran angustia. Pero él ahí está diciendo, no es cuestión de rasgarse las vestiduras. No es cuestión de caer de rodillas todos los días y venir al altar a pedir perdón. Eso está diciendo Dios al pueblo. Es cuestión de rasgar el corazón delante de su presencia. De quebrantar nuestro corazón delante de Dios y decir, Señor, no quiero seguir así. Quiero disfrutar de esa oportunidad que tú tienes para mí. Quiero cambiar mi actitud. Quiero cambiar mi comportamiento. No me quiero burlar de la oportunidad que me das. Todos tenemos cosas que quebrantar delante del Señor. Y yo le ruego a Dios que en esta tarde pueda hablar a tu corazón y mostrarte qué es el quebrantamiento que tienes que hacer para volver a Él y no volver a cometer lo mismo. Muchas veces nosotros vemos la gente, ahora no tenemos tanta oportunidad de venir al altar, pero vemos la gente que viene, cae delante del Señor, llora, clama, y después al otro día está haciendo lo mismo que hacía hoy. Eso no es quebrantar el corazón, eso es rasgar las vestiduras. Eso es hipocresía delante de Dios. Y a Dios no le agrada eso. Y discúlpenme que hable así. Hace un rato uno de los pastores me dijo, hablaste fuerte, ¿no? Pero el Señor me habló a mí así. A mí me habló en estos días el Señor a mí así. Y yo por eso comparto con ustedes lo que el Señor me habló a mí. Porque para eso Dios me escogió. Para eso Dios me utiliza y utiliza a todos los siervos suyos que dan la palabra. Como decía allí, sacerdotes, vengan, convoquen a todo el pueblo, tráiganlo hasta los bebés delante de mi presencia, para que haya quebrantamiento de corazón, para que haya dolor por el pecado. Una iglesia que no siente dolor por el pecado no puede ser bendecida por la misericordia de Dios. Y este es el tiempo que sintamos dolor por el pecado. A veces Dios nos da la oportunidad de trabajo, nos da la oportunidad de compartir y no sabemos aprovecharla. A veces hacemos, el otro día una colaboradora me dijo, no era una colaboradora, era una persona que estaba a mi cuidado. Vino una persona y me pidió que le hiciera un certificado que decía que trabajaba conmigo para presentarlo a un trabajo para que yo pueda tener un antecedente. Dios le está dando la oportunidad de conseguir un trabajo y quiere conseguirlo con mentira. Eso no es de Dios. Y fíjense qué astuto que es el diablo. Pone en el corazón de la persona mentir y hace que vaya y haga que otro pueda caer en la mentira. En la iglesia pasa eso. Entonces Dios tiene que hablar a nuestro corazón. No podemos basar nuestra vida en mentiras. Dios ve el corazón del hombre. Y es tiempo que el día del Señor se acerca. Y debemos estar preparados. Éxodo 34, 6 y 7. Pasando delante de él proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable,
sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. En el pasaje que hemos leído en el capítulo 2, decía, Dios no castiga, porque estaba dando una situación en la cual, cuando una persona quebranta su corazón delante de Él, pide perdón por su pecado y dice, Señor, restáurame lo que yo no vuelva a esto otra vez. Dios retiene su mano muchas veces. No sabemos, porque eso solo Dios lo sabe. Retiene su mano para no castigar a esa persona. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, ¿no es cierto? Y quita el castigo a veces al culpable por su gran amor, pero también es un Dios de justicia que castiga el pecado. Castiga el pecado. ¿Y saben una cosa? Cada uno de nosotros no somos responsables solamente por nosotros. Acá la palabra de Dios nos dice que la iniquidad, el pecado, pasa de los padres a los hijos, a los nietos. ¿Por qué? Porque si mi hijo ve que yo miento con toda naturalidad, va a hacer lo mismo. Va a mentir con toda naturalidad. Si mi hijo ve que yo hago cosas que no me corresponden o agarro cosas que no son mías y lo hago con toda naturalidad, va a hacer lo mismo. O sea, es la educación que yo le estoy dando a mi hijo, es la educación que yo le estoy dando a mi nieto. Por eso hay muchos bebedores que sus padres eran bebedores. Hay muchos adictos que sus padres eran adictos. Y hay adictos que están pasando la maldición a sus hijos posteriores. ¿Por qué? Porque también un bebé que nace de una madre o un padre adicto o bebedor, nace en su sangre con esa inclinación biológica, podríamos decir, para poder hacer lo mismo. Por eso no solo somos responsables por nuestra propia vida, sino también por lo que dejamos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y eso el Señor nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta, no solo de mí, sino de lo que yo le legué a mi hijo, lo que le eduqué o lo que le dije a mi nieto. Somos responsables porque los hijos son la bendición del Señor que pone en nuestras manos para que nosotros los administremos y los dediquemos a Él. Y lo mismo pasa con los nietos. ¿Qué privilegio tiene uno, no es cierto? A mí me encantan mis nietos porque yo no tengo que disciplinarlos, los disciplinan los padres, yo los gozo. Es una bendición de Dios. Usted no puede gozar tanto a sus hijos como a sus nietos. Ahora, ¿qué legado le dejamos? El pastor siempre nos habla del legado, de que nosotros tenemos que dejar un legado. El legado es algo que le dejamos a nuestros hijos que no sea material, para que puedan vivirlo, para que puedan gozarlo. Es una bendición. Fíjense en Génesis 12:2. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a toda tu parentela, bendeciré a todos tus descendientes, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, porque sos un hombre de fe que está dejando un legado. Ahora, ¿Dios puede decirnos a nosotros lo mismo? Voy a bendecir a tus nietos, a tus bisnietos. Ellos van a tener tu legado de lo que vos les enseñaste, de lo que vos viviste en santidad con el Señor. Dios quiera que esto nos haga pensar, ¿qué le dejo a mis hijos y a mis nietos? ¿Maldición o bendición? ¿Un vicio? ¿Una actitud errónea
o un don del Señor? Es muy importante pensar en esto. Yo he pensado mucho en estos días en esto. ¿Cómo tengo que ser responsable delante de Dios de esto? Y esa condición que el Señor nos pone, vamos a leer un poquito más desde el versículo 18 adelante. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y le respondió el Señor: miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental, y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. Miren qué promesa. Si nosotros obedecemos, Dios va a bendecir nuestra vida. Y ahí no solo habla de bendición espiritual, está hablando de bendición material también. Y dice que Dios va a hacer grandes cosas. Grandes cosas va a hacer en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todos nuestros descendientes. Porque la promesa para Abraham es la promesa nuestra hoy. Y el día del Señor está cerca. Vamos a leer en el capítulo 9 de Apocalipsis para tener una pequeña idea de este día del Señor. Apocalipsis capítulo 9, desde el versículo 4. Vamos a leer 3 o 4 versículos, por favor. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. Fíjense, hoy hay mucha gente que se suicida porque no puede enfrentar la vida. Hoy tuve la alegría de que una señora por la cual ella y su familia había estado orando mi célula y con la cual yo había hablado muchas veces por teléfono, pero no la conocía personalmente. Y su esposo había querido suicidarse hace más o menos un mes. Estaba acá en la casa del Señor. Y su familia ya estaba curada del COVID y todo eso. Y me dio tanta alegría verla. Pero a veces hay gente ahora que se quita la vida. Sobre todo se ahorcan, la mayoría. Porque eso es lo que lo lleva a Satanás. Satanás llevó a Judas a ahorcarse. Y hoy sigue haciendo el mismo trabajo. Pero acá la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor venga, la gente querrá morir y no va a poder. Ya no va a poder huir. Pero siempre está la esperanza en Dios. ¿Saben una cosa? Los que hemos aceptado al Señor no vamos a estar acá. Esa es la bendición, la esperanza y la gloria que tenemos. Nosotros vamos a ser arrebatados con Él, dice la palabra. Y cuando venga el Señor en su juicio, en este periodo que se llama la gran tribulación, en donde la gente va a querer morir y no va a poder, nosotros ya no vamos a estar. Porque esa es la maravilla que Dios hace
en la vida de aquellos que buscan su palabra y la obedecen. Saben que vamos a leer versículo 31, el último versículo que vamos a leer de Joel, el versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y saben que el Señor Jesús había dicho en Mateo 24, 29. Luego el Señor dijo las mismas palabras, el mismo sentido. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Eso es lo que va a pasar después de la gran tribulación. Pero ¿saben una cosa? Dios es un Dios de oportunidades. Vamos a Joel capítulo 3, 14 al 17. Joel capítulo 3, 14 al 17, para ir terminando la palabra de hoy. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna y dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén, y nunca más la invadirán los extranjeros. Sabemos que el Señor va a volver a instalar después de este tiempo su reino, y vamos a estar en la Santa Jerusalén, la Sión. Pero acá está hablando muchos pueblos en el Valle de la Decisión. Pero acá estaban esperando la decisión de Dios, porque eran pueblos que habían atacado a Israel sin la autoridad de Dios. Dios, por ejemplo, utilizó a los babilónicos para castigar al pueblo de Israel. Pero estos pueblos, si ustedes leen el capítulo, eran pueblos que no tenían la autoridad de Dios para actuar. Estaban en el Valle de la Decisión, esperando el castigo de Dios. Pero nosotros hoy vivimos en un valle de decisiones. Todos nosotros estamos en el valle de la decisión ante Dios. Y Dios nos da oportunidades a cada momento de tomar decisiones. ¿Y saben una cosa? Si nosotros tomamos buenas decisiones ante Él, tenemos la promesa de Apocalipsis 21:1 que dice: y vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron y el mar ya no existe más. Acá dice que todo va a ser destruido, pero Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra para aquellos que pertenecen a su pueblo, aquellos que han recibido al Señor en su corazón, aquellos que han tomado la decisión de obedecerle, de gozar de su misericordia y de su amor. Y hoy, en este momento, vos estás en el valle de la decisión y Dios te está dando la oportunidad de elegir el nuevo cielo y la nueva tierra. Y saben que la palabra de Dios dice: y el mar ya no existirá más. Hoy el mar nos separa a veces de nuestros seres queridos, nos separa de otras personas, nos separa de cosas que querríamos ver, pero ahí no va a haber nada que nos separe. No va a existir un mar que nos separe. Vamos a estar cara a cara
con el Señor, gozando de su bendición. Esa es la maravilla que Dios hace con el hombre cuando quebranta su corazón y entrega su vida a Él.